Hola, muy buenos días tengan todos. Continuamos con nuestro curso de hidráulica. Mi nombre es Eric Cabrera Estupiñán. Soy ingeniero hidráulico, máster en hidráulica y doctor en ciencias técnicas, especialista en gestión de los recursos hidráulicos y docente investigador de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, ULEAM, Manta, en la Facultad de Ingeniería. Seguimos con la unidad número 1 hidrostática, esta vez con la actividad número 5, que será una conferencia. El tema 1.4, manometría. Y dentro de ese tema manometría vamos a ver los diferentes tipos de manómetros que existen, recordando primero el barómetro de mercurio, que ya lo vimos en la primera clase, o en la clase anterior, perdón. Vamos a ver manómetros de tipo burdo, manómetro metálico. Vamos a ver los piezómetros. Vamos a ver manómetros de tipo U, manómetros de tubo en U, manómetro diferencial y también manómetro inclinado. Vamos a resolver algunos problemas además. El objetivo de esta actividad es que ustedes conozcan los principios de funcionamiento de los diferentes tipos de manómetros y piezómetros y que además puedan calcular y sepan cómo calcular las presiones con este tipo de dispositivos. La bibliografía es la que venimos usando hasta ahora, la bibliografía principal, Fundamentos de Mecánica de los Fluidos. Este contenido pues, se encuentra en el segundo capítulo, estática de los fluidos, del libro en cuestión. Bueno, pues recordemos un poco lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada, pues analizamos la presión, el concepto de presión, la presión hidrostática, todas sus características, ¿verdad? Vimos que la presión, como característica fundamental, es que cuando se aplica a una superficie plana o una superficie curva, cualquier tipo de superficie que sea, esta se aplica a 90 grados de forma normal. Puede ser de compresión, puede ser de tracción. También vimos que la presión era isotrópica y finalmente pudimos ver que la presión solamente varía en la vertical. Bien. Vimos diferentes tipos de presión, vimos las escalas de presión y vimos el barómetro de mercurio, que es el que les propongo acá. Vean toda la demostración de cómo con el barómetro de mercurio se puede calcular la presión atmosférica, que dicho sea de paso es una presión absoluta, y en la parte derecha pues pueden ver la presión atmosférica expresada en diferentes unidades. Vimos que también el barómetro de mercurio podía tener no solamente, perdón, barómetro podía no ser solamente mercurio, sino que podían existir tipos de barómetros de la forma en que se muestra acá. Y les dejamos en esa actividad pues una tarea. Esta tarea, que era una tarea autónoma, para que la hicieran ustedes y esperemos que la hayan resuelto. De todas maneras, aquí les vamos a dar la solución. En esa tarea nos decían, un barómetro marca 985 hectopascal y esto es un dato importante. Cuando nos digan eso en un ejercicio, pues lo que nos están queriendo decir es que en un lugar determinado se ha medido la presión atmosférica y esta vale 985 hectopascal. Bien, en ese lugar se han medido presiones absolutas, o sea, con el barómetro se midió, ya, obviemos eso, ya sabemos que tenemos ese dato. Ahora seguimos. En ese lugar se han medido presiones absolutas en dos puntos de una instalación hidráulica. ¿Cómo se midieron esas presiones? No nos interesa por ahora. Solamente sabemos que se midieron y ya tenemos los valores. Y que además son absolutas. Eso es muy importante. Bien. Y lo que nos están pidiendo es determinar las presiones relativas. ¿Ok? De esas absolutas. Pues como vimos en la clase pasada, hay una expresión que las relaciona a ellas. Y es muy importante esta expresión. Toda presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. ¿Ok? Presión absoluta, repito, es igual a presión relativa más presión atmosférica. Como tenemos ya de dato la presión atmosférica y tenemos además las presiones absolutas, lo que hay que hacer es despejar de esta ecuación. En el primer caso, cuando despejamos presión absoluta menos presión atmosférica, introducimos los valores en kilopascal todos. Vean que hemos cambiado las unidades de hectopascal a kilopascal. ¿Okay? El movimiento es hacia la izquierda y hay que dividir entre 100. ¿Bien? Perdón, entre 10. El resultado 85 kilopascal de la recta. Y en el segundo caso, bueno, vean que en este primer caso es una presión relativa positiva, nos da positiva, pero la presión relativa puede ser negativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser una presión que esté por debajo de la presión atmosférica.
una presión que, aprovecho para decirlo, es una presión de succión, ¿ok? Si nos diera negativa, que es además el segundo caso. Vean el segundo caso, como la presión absoluta en ese punto donde se está midiendo es 63.7. Aquí hay una confusión de números, pero bueno, supongamos que es 63.7. No es tan traumático. 63.7 menos 98.5. Cuando hacemos esa recta, pues el resultado es menos 34.8 kilopascal. ¿Ok? Y es entonces una presión ¿de qué tipo? Y es lo importante, una presión relativa negativa. ¿Ok? Si nosotros recordamos el gráfico fundamental que les mostramos, donde demostrábamos los ejes a partir de los cuales donde se medía la presión, habían dos puntos, recuerden todos aquellos, pues precisamente ahora vamos a aplicar ese gráfico al caso de estudio que tenemos ahora. El primer punto, este es el primer punto, aquí está el primer punto, punto número 1. Vean que aquí tenemos dos gráficas, una gráfica en la izquierda y una gráfica en la derecha. La gráfica en la izquierda es una gráfica que está dedicada a medir las presiones en los puntos 1 y 2 de forma absoluta, desde el cero absoluto. Por eso hemos puesto plano de referencia en el cero absoluto. Y en la segunda gráfica hemos puesto el plano de referencia justo en el punto de la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces en el plano derecho se medirán presiones relativas y en el plano izquierdo se van a medir presiones absolutas, ¿verdad? Entonces, ubiquemos, vean el punto 1. ¿Cuál es la presión? 183. Ahí está. Presión en el punto 1 absoluta, 183. ¿Okay? Presión en el punto 2 absoluta, 67.3. 67.3. ¿Lo ven? Ven que en ambos casos son presiones positivas. ¿Por qué? Porque medidas desde el cero absoluto son positivas. Esas flechitas suben. ¿Ok? Ahora vamos a la parte derecha, al gráfico derecho. Esas mismas presiones las vamos a medir, pero ahora no desde el cero absoluto. Las vamos a medir desde la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque son presiones relativas. Cuando medimos esa presión, ¿cuánto nos da? 85. ¿Cómo se obtiene ese 85? Muy fácil. Se obtiene restando a la presión absoluta, se le resta la presión atmosférica. Este tramo de aquí hasta acá. ¿Okay? A todo este tramo se le resta este pedacito de tramo y entonces nos queda esta flechita. ¿Ok? Que sería la presión relativa en el punto 1. Vean que eso lo hicimos, pero con ecuaciones. ¿Ven? Vamos atrás. Presión relativa es presión absoluta. Veamos el primer caso. Presión relativa es presión absoluta, que es la flecha mayor, menos presión relativa. Presión absoluta menos presión atmosférica. ¿Okay? ¿Y cuál es la presión atmosférica? ¿Cuánto es la presión atmosférica? Bueno, pues nos están dando de dato que es 98.5 kilopascal. ¿Ok? Entonces aquí nos habíamos quedado. Y el último caso, pues en el punto 2, si medimos la presión en el punto 2 relativa, pues se mide desde el plano de referencia, que está ubicado en este caso en la presión atmosférica, y entonces ven que es una presión que esta flechita pues se mueve hacia abajo, tiene que desplazarse hacia abajo. ¿Por qué? Porque es la relación entre ¿quién? Entre la presión absoluta, mírenla aquí, presión absoluta, esta flechita, menos la presión atmosférica. ¿Okay? Esta presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Y cuando eso ocurre, pues entonces no queda más remedio de que la presión relativa sea una presión de succión, sea una presión negativa. Cuando la presión es menor que la presión atmosférica, se dice que hay un vacío, hay una succión. Es como si ocurriera una succión. Es como si nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un lugar y tomamos una cola y nos dan un sorbete, cuando nosotros succionamos por ese sorbete, sube el líquido, ¿verdad? Lo que estamos generando nosotros en la punta del sorbete en nuestra boca es una succión. Estamos extrayendo el aire y estamos generando una presión que está por debajo de la presión atmosférica.
¿ok? Y al estar por debajo de la presión atmosférica, entonces logramos que el fluido suba, ¿ok? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos entonces a estudiar los manómetros. Vamos a empezar por un tipo de manómetro que es extremadamente importante y muy usado. Yo diría que es de los más usados en el mundo. Manómetro tipo Bourdon, es un manómetro metálico. Bien, ¿qué estás viendo acá? Estamos viendo un recipiente lleno de un líquido determinado. Por eso tenemos la densidad relativa de ese líquido. Y ese recipiente, un tanque, está abierto a la atmósfera. Por eso en la superficie libre tenemos la presión atmosférica. Y tenemos, vean abajo, a una distancia H1 de la superficie libre del líquido, tenemos un dispositivo. Es como un relojito, un reloj que se conecta efectivamente, se abre un hueco en la pared del depósito, se genera una rosca y ese tubito pues se incorpora un tubito y ese tubito, perdón, se le incorpora a este reloj que tiene la siguiente forma. Véanlo acá, ahí lo pueden ver, ven cómo tiene la rosca abajo. Y este sería un manómetro. Yo estoy convencido que si ustedes alguna vez han tenido alguna experiencia y recuerdan cuando le han tomado la presión a ustedes, pues si se acuerdan, seguro que hay un relojito que le ponen en este aparato para tomar la presión. Pues precisamente ese relojito que se le pone ahí no es un reloj para medir la hora, es un manómetro. Bien, un manómetro de tipo Bourdon. Por lo general, estos manómetros miden la presión en milímetros de mercurio, por lo tanto, es lógico que nos digan que su presión arterial es 120,80. Presión máxima 120, presión mínima 80. Esos valores de presión 120,80, 120,60 son presiones expresadas en columna de líquido. ¿Qué unidades? Milímetros de mercurio. ¿Okay? En esta primera imagen, el manómetro que les estoy mostrando acá mide la escala, está expresada en unidades de bar. Pero bueno, no siempre tiene que ser así. Los manómetros pueden tener cualquier escala, ya depende del fabricante. Aquí tienen otro, por ejemplo, que también vean interesante porque en la escala pues tiene dos escalas. Tiene bar y tiene kilopascal. O sea, ese es bastante interesante. E incluso tiene PSI. Perdón, tiene tres escalas. Tiene bar, según las que estoy viendo, bar, kilopascal y de forma más externa, pues también tiene PSI. Esta imagen me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es una imagen en la que usted puede ver el despiece del manómetro. Y aquí puede ver elementos que son extremadamente importantes para el funcionamiento del manómetro. Primeramente, este es el tubo Bourdon, que lo vamos a ver ahora con mucho más detalle. Pues aquí hay una tapa, vamos a decir, un borde exterior. Aquí hay pues una lámina de cristal o de vidrio, una junta. Pues este sería el aro de cierre, perdón, aro de cierre. Aquí tenemos entonces el frente sólido, donde pueden ver acá la graduación y una pluma, una aguja, el frente sólido integral. Acá atrás tenemos las tapas, los anillos de sujeción y disco expulsable, el último que se encuentra acá. No se muestra mucho aquí, pero hay un tema que es muy importante y en la parte de atrás de este dispositivo pues hay un huequito casi inofensivo que usted, muy parecido a estos que se encuentran por acá, ¿verdad? Muy parecido, pero este es el frente. Yo les digo que es por la parte de atrás. ¿Qué es lo que hace este huequito? Conectar todo el interior de este equipo con la presión atmosférica. Y eso juega un papel fundamental. Vean que les hemos puesto acá, por ejemplo, esta parte que vendría a ser el llamado tubo Bourdon. Y aquí esta imagen me gusta mucho porque nos brinda un poco una idea del principio de funcionamiento. Cuando usted enrosca este manómetro, por ejemplo, ya sea en una tubería, o sea, acá en este tanque, pues entra el líquido acá adentro, ven aquí las flechitas azules, entra el líquido acá adentro y este líquido, pues si genera una presión positiva, hace que este tubo que está libre, abierto aquí en este borde, pues se abra hacia afuera. Se abra hacia afuera. ¿Cómo? Como lo estoy mostrando aquí. Vean, si la presión es positiva, presión positiva muy grande, entonces el tubo se abre como pasa ahora, se abre. Ahora, si la presión es negativa, si hay una presión de succión, entonces pasa
lo que va a pasar? Ahora, miren, ahora se cierra, ¿ven? Se cierra. Y cuando se cierra, pues marca una presión negativa, ¿ok? Vean que cuando se cierra, la agujita baja de presión. Y cuando se abre, la agujita sube de presión. Entonces, eso se logra precisamente porque el fluido entra acá y la presión hace, si es positiva o negativa, hace que este dispositivo, tubo Bourdon, que así como se llama, se abra o se cierra, como lo están viendo acá. Y ese es el principio de funcionamiento del manómetro. Por lo tanto, es extremadamente importante entender que a este manómetro le entra una presión que le vamos a llamar presión interior, presión interna o presión interior, la presión que entra, o también la presión que entra al manómetro, ¿bien? Donde en este ejemplo que tenemos acá, que es un ejemplo práctico determinado, ¿dónde le entra la presión al manómetro? Pues en este punto. ¿Qué presión interior le entra al manómetro en este punto? Bueno, pues primeramente es una presión hidrostática, porque toda esta masa de agua está sin movimiento, ¿bien? ¿Y qué presión sería? Bueno, pues ya lo sabemos, la presión del punto 1. ¿Por qué? Porque este punto 1 yo lo puedo mover a lo largo de su línea de acción, ¿verdad? A lo largo de su línea horizontal, porque es una superficie equipotencial. Por lo tanto, la presión que tenga este punto es la presión de entrada aquí al manómetro. Ahora ustedes me podrán decir, pero profesor, la presión habíamos dicho que podía ser presión absoluta o relativa. ¿Cuál de las dos utilizamos? La respuesta aquí, muy sencilla, es la que usted quiera, pero hay que ser muy consecuente, ¿bien? Hay que ser muy consecuente. Y eso lo vamos a explicar ahora mismo. Ve, presión entrada. Y recuerden algo, yo les había dicho a ustedes que en la parte de atrás de este manómetro había un huequito, tenía un huequito que conectaba todo el andamiaje dentro del manómetro con la presión atmosférica. De forma tal que si esto ocurre, entonces sobre este tubo Bourdon, pues está actuando ¿quién? La presión atmosférica. La presión atmosférica que siempre es de compresión. Acá, si ella está solita actuando, digamos, es de compresión. Está tratando de comprimir. ¿Por qué? Porque recuerden que son los 50 kilómetros de atmósfera está actuando sobre todo objeto. Por lo tanto, nadie se asusta si yo digo que sobre este objeto que es curvo actúan estas flechitas que ustedes están viendo aquí, que representan, de forma normal, recuerden, normal y de compresión, que representan a quién? A la presión atmosférica. En este caso, lo que debemos entender es que sobre este tubo hay una presión exterior, por eso lo hemos llamado P-ext, una presión exterior que está actuando sobre este tubo Bourdon, y que en este ejemplo que está acá, y que en la mayoría de los ejemplos, pero no siempre así, pero en la mayoría de ellos, esa presión será la presión atmosférica. Digo en la mayoría, al final, cuando veamos la clase práctica, les voy a poner ejemplos en los que efectivamente esa presión externa en un manómetro no es la presión atmosférica, ¿ok? Ya lo veremos, pero dejemos eso más para adelante. Son casos muy raros y muy especiales, ¿ok? La generalidad es que estos manómetros pues están expuestos a la atmósfera y la atmósfera genera una presión igual, por ejemplo, si estamos a nivel medio del mar, de, como hemos visto, 10 a la 5 pascal, los 100.000 pascal, y esa presión es de compresión. Y esa presión es una presión externa. Entonces, si ya entendemos eso, si ya entendemos este, digamos, cuerpo libre de presiones, pues entonces podemos plantear la famosa ecuación del manómetro Bourdon. ¿Cuál es esa ecuación? Es la siguiente. Lo que se lee en el manómetro Bourdon, aquí en estas escalas, debido a esta aguja, lo que usted lee cuando se acerca al manómetro, le vamos a llamar lectura manométrica, LM. Y esa lectura manométrica siempre será la presión interna o la presión interior o la presión que entra menos la presión externa. ¿Okay? Siempre es así. Siempre. Lectura manométrica, presión interna y presión externa. Ahora bien, volvamos a lo que les había dicho.
¿esa presión interna es absoluta o relativa? Pues bien, analicemos. La respuesta mía fue cualquiera de las dos. Y la mantengo cualquiera de las dos. Puede ser o absoluta o puede ser relativa. ¿Ok? Y esto es algo que siempre ustedes tienen que tener bien en cuenta. Cuando usted realiza cualquier ejercicio de hidráulica donde intervengan las presiones, usted tiene que partir de aceptar una hipótesis de trabajo. O trabajo todo con presiones absolutas o trabajo todo con presiones relativas. Pero si yo empiezo con presiones absolutas y hago algunos cálculos con presiones absolutas o tengo algunos términos con presiones absolutas, no puedo a la mitad del ejercicio pues trabajar otras presiones de forma relativa. No, eso es un error. ¿Ok? Partamos de ahí. ¿Ok? Bien. ¿Todo con presiones absolutas o todo con presiones relativas? Supongamos que vamos a analizar este primer ejercicio con presiones absolutas. Bueno, pues muy fácil. ¿Cuál es la presión que hay en el punto 1? La presión atmosférica más, porque tengo que ir bajando, más S del líquido, ρ sub 0 por G, por esta altura H1. Y esa es la presión que entra acá. ¿Y cuál es la presión externa? Si estoy trabajando con presiones absolutas, la presión atmosférica. Y la tengo que aceptar, la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, si hacemos esa ecuación, vean que el resultado será, como estamos restando, el resultado será S R sub 0 G por H. Esa sería la lectura manométrica. Lo vamos a ver ahora con detalle en un ejercicio. Y si yo quisiera trabajar con presiones relativas, no hay ningún problema. Calculemos con presiones relativas. ¿Qué presión hay acá arriba? En realidad es la presión atmosférica. Pero cuando se trabaja con presiones relativas, la presión atmosférica vale ¿cuánto? 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 0 de las presiones se ubica en justamente la presión atmosférica. Por lo tanto, si trabajamos con presiones relativas, aquí la presión es 0. Entonces, hagamos el cálculo. 0 más S ρ sub 0 G por H. Estoy en este punto. Esa sería la presión interna. La presión interior, la que entra. Y la presión exterior, ¿cuál sería? La presión atmosférica. La presión exterior es la presión atmosférica. Pero como estamos trabajando con presiones relativas, la presión atmosférica vale 0. Y entonces queda de la misma forma que el caso anterior. Lo que lee el manómetro es S ρ sub 0 G por H. Y algo muy importante, siempre, la lectura manométrica es una presión relativa. ¿Ok? Siempre es una presión relativa. ¿Ok? Bien, demostremos numéricamente cómo obtener la presión. La lectura manométrica en el manómetro no depende de si trabajamos con presiones absolutas o presiones relativas. Ya veremos en el ejemplo que le estamos mostrando que es lo mismo comenzar con una hipótesis o la otra, es decir, trabajar con presiones absolutas o presiones relativas. Este es el mismo ejemplo que estábamos manejando hasta ahora, simplemente le hemos incluido que la altura 1, pues ya le estamos dando un valor numérico, 4 metros. Bien, entonces vamos a determinar la lectura manométrica. Primero haciendo un análisis con presiones absolutas. Ahí está la primera ecuación, la ley fundamental de la hidrostática. Presión interna, la que entra al manómetro, habíamos dicho que era la presión en el punto 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la presión en el punto 1 absoluta? Aplicamos la primera ley de la hidrostática y recordemos, presión en el punto 1, que es la presión interna, es igual a una presión en un punto conocido. ¿Dónde es ese punto conocido? En la superficie libre del líquido. Ahí sabemos que la presión es la presión atmosférica. Por eso hemos puesto presión atmosférica. Ubicamos el signo más. ¿Por qué? Porque desde el punto de presión conocida hasta el punto de presión donde vamos a calcular, nos estamos introduciendo verticalmente en el líquido. ¿Ok? Entonces, por eso el punto más. Y ubicamos entonces la componente relativa, que se vendría a ser la densidad relativa del líquido, en este caso del agua, ρ sub 0G por H1, por la altura H1, que vendría a ser los 4 metros. Esa es la presión interna, o la que entra al manómetro, ¿ok? ¿Presión de qué tipo? Presión absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque estamos haciendo este análisis primeramente con presión absoluta. Ahora, en este mismo análisis, ¿quién es la presión externa? ¿Quién es la presión externa que afecta al manómetro? La presión externa es la presión atmosférica. Y la tenemos que considerar. La tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con presiones
absolutas. Si aplicamos la ecuación del manómetro Bourdon, entonces nos quedaría que la lectura manométrica es igual a la presión interna o de entrada menos la presión externa. Ubicamos todos los miembros y vean cómo se pueden cancelar las presiones atmosféricas. Una queda positiva y la otra queda negativa. Se cancelan y en definitiva la lectura manométrica se corrobora que es igual a una presión relativa y tiene que ver con la densidad del líquido que se está manejando por la gravedad, por la altura. ¿Ok? S rho sub 0, G por H. Si introducimos los valores, y ahí están, vean que el valor numérico vendría a ser unos 39.240 pascal. Si hacemos el mismo análisis, exactamente el mismo análisis, pero trabajando con presiones relativas, entonces la presión de entrada acá sería igual esta misma ecuación, pero donde está la presión atmosférica, en el punto donde yo conozco la presión, ahí, como estoy trabajando con presiones relativas, pongo 0, ubico un 0, ¿ok? Desde el punto de vista entonces mecánico, entiendas así, los que no lo han entendido desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista mecánico, cuando usted trabaja con presiones relativas, donde está la presión relativa, usted coloca un 0, 0, ¿ok? Porque a partir de ese punto es que usted está midiendo las presiones. Ahí estaría el 0, en ese caso. Entonces, vean que la presión interna sería, o de entrada, sería esta, y la presión externa sería efectivamente la presión atmosférica, pero recuerden, ¿dónde está la presión atmosférica que se coloca? Un 0, ¿ok? Entonces, hacemos la resta y vean que efectivamente también la lectura manométrica es igual a 39.240 pascal, ¿ok? Este ejemplo nos está demostrando que da lo mismo que usted trabaje con presiones absolutas o relativas. Si hace bien el procedimiento, usted obtendrá el mismo resultado, ¿ok? Algunos dirán, pues a mí me gusta más trabajar con presiones absolutas y a mí me gusta más trabajar con presiones relativas. Pues es así, es tan sencillo como eso, es un problema de gusto de la persona. A no ser que en un ejercicio el profesor le ubique en la orden del problema que realice los cálculos de la presión y le obligue a trabajar o a dar los resultados en un tipo de presión. Por ejemplo, yo quiero resultados en presiones absolutas o presiones relativas. Pues ahí usted podrá trabajar como quiera, pero después tendrá que hacer la conversión. ¿Ok? Las características del manómetro Bourdon. Este es muy importante también. La primera, la presión manométrica, lectura manométrica, es una presión relativa, es lo que venimos diciendo con frecuencia. Literal B, y este también es muy importante, y hasta ahora no se había comentado. La lectura manométrica se mide siempre en el eje del manómetro, donde esté ubicado el manómetro. Vean acá, por ejemplo, este manómetro que se encuentra a la izquierda, él se encuentra conectado al tanque en este punto. Pero después hay un tubo horizontal, un codo de 90 grados, un tubo vertical hacia arriba, un codo de 90 grados y después un tramo de tubería hacia la izquierda. Y ahí se ubica el manómetro. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo esta segunda característica es que a pesar de que la toma está acá abajo, donde se está midiendo la presión es en este punto, porque el líquido entra hasta aquí y aquí en este punto es donde se está midiendo la presión. ¿Ok? Ese aspecto es muy, muy importante. Es decir, no, en el caso que estamos analizando, no estaríamos midiendo en el punto 2, sino estaríamos midiendo la presión en el punto 1. ¿Ok? La lectura manométrica estaría asociada a el punto 1. ¿Qué es esto que hemos trazado acá? Esta superficie horizontal es una superficie equipotencial, ¿correcto? Está el mismo líquido, hay continuidad, ¿verdad? Y es horizontal. Por lo tanto, este punto 1 con un punto aquí justo en el centro de el manómetro están en la misma línea horizontal, es un mismo líquido y hay continuidad. Por lo tanto, son una superficie equipotencial. Y ahí es donde se estaría midiendo la presión. Vamos a ver un ejemplo. H1, el mismo que estamos viendo, ¿no? H1 igual a 1 metro. O sea, a esta altura, 1 metro. H2, 1.5. Veamos H2, 1.5. De forma tal que la altura del nivel de agua en el tanque hasta el fondo vendría a ser igual a 2.5 metros. ¿Ok? H3, 2 metros. Y H4, 1.5. ¿Ok?
lectura manométrica en 1 sería igual a la presión interna menos la presión externa. Es decir, S del líquido rho sub 0, G por H. Ahora, ¿quién es esta H? ¿Quién es esta H que está acá? H1, es decir, esta altura H1. Es decir, si yo tuviera este sistema y me dijeran, por favor, dígame cuál es la lectura manométrica, cuál es el valor de la lectura manométrica, y yo conozco la altura H1, simplemente tengo que decir, aplico la primera ley de la hidrostática, y la lectura manométrica sería presión interna menos presión externa. Si trabajo con presiones relativas, aquí en la superficie libre del líquido la presión sería 0, y me introduzco en el líquido esta altura H1, que es lo que estamos haciendo. Y el resultado sería entonces 9.81 kilopascal. ¿Ok? En el punto 2, si queremos calcular la lectura manométrica, perdón, la lectura manométrica 2, no en el punto 2, sino la lectura manométrica 2, en el manómetro 2, LM2, pues, ¿cómo haríamos el cálculo? Presión interna menos presión externa. Aquí está. Bien, presión externa menos presión interna menos presión externa. Vamos a trabajar con presiones relativas, ¿ok? Entonces tendríamos que ir desde un punto donde conozco la presión, dígase la superficie libre del líquido, donde la presión relativa es 0, ¿verdad? Y tendríamos que bajar verticalmente hasta el punto 4, hasta donde está el punto 4. ¿Cuánto hay que descender? Porque habrá que descender verticalmente H3 más H4. Estos tramos horizontales no hay que transcurrirlos. Recuerden que es una propiedad de la presión hidrostática que solamente varía en la vertical. Por lo tanto, entonces sería correcto decir que la lectura manométrica en 2 sería igual a 1, porque es la densidad relativa del líquido, agua, 1000, 1 por 1000 por 9.81, por la altura que hay desde la superficie libre del líquido, que es el punto donde conozco la presión, hasta el punto donde quiero calcular la presión, que es el punto 4. ¿Ok? Entonces sería H3 más H4, y ese es el resultado. 34.335 pascal, o lo que es lo mismo, 34.335 kilopascal. Las presiones en los puntos 2 y 3 no se pueden obtener con los manómetros en esas posiciones. ¿Ok? No se pueden obtener. Ahora, si ya usted tiene, por ejemplo, si usted tiene la lectura manométrica en 1, pues usted pudiera bajar con este valor de presión, pudiera bajar hasta el punto 2 y pudiera calcular la presión en el punto 2. Y lo mismo pudiera hacer aquí en el caso del punto 3. Si ya usted tiene la lectura manométrica en 3, pudiera subir de forma negativa, ¿verdad? Subir y encontrar la presión en el punto 3. O en ambos casos anteriores pudiera calcularla partiendo de la superficie libre del líquido. Eso también lo pudiera hacer. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que en los puntos 2 efectivamente y 3, ahí están las tomas de los piezómetros, perdón, de los manómetros. Sin embargo, ahí con el manómetro no se puede medir la presión. Solo con el manómetro no se puede medir la presión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la presión se mide en el manómetro en el eje del manómetro. Se hace referencia a donde está el eje del manómetro. ¿Ok? Ese es un punto que será aplicado para toda la asignatura. Cuando estemos viendo sistemas de tubería y en un sistema de tubería hay un manómetro, pues hay que ver el eje del manómetro a qué altura está. ¿Ok? Ejemplo 2. Por ejemplo, vamos a ver esto bien con un ejemplo. Dice este ejemplo, calcule la lectura del manómetro. Literal A. Si el aire está a presión atmosférica, es decir, entendamos primero este recipiente. Es un recipiente que está evidentemente cerrado, tiene una tapa. Hay un líquido que es más pesado que el agua, vean, 1.83, su densidad relativa. Hay aire acá, entre el líquido y la tapa hay aire. Este aire no es el mismo que está acá afuera porque la tapa está cerrada, ¿ok? Hasta ahora entendámoslo así. La altura que tiene el líquido desde la superficie libre hasta el fondo del tanque H1, y vean que en un momento determinado, en una altura determinada del tanque que no me la dan, se abre un huequito, se coloca una tubería quebrada hacia abajo y aquí se coloca un manómetro. El manómetro está por debajo incluso del nivel mínimo que tiene el depósito. ¿Ok? Se encuentra así, es perfectamente posible obtener esto. Ahora bien, ¿qué presión hay aquí dentro, en este aire que hay acá adentro? Esto es una constante prácticamente en estas clases, en este contenido. Siempre, no sé por qué, parece que por problemas de estudio, los estudiantes siempre le asocian a este aire que está acá adentro la presión atmosférica. Y les digo, no siempre es así. Si a usted no le dan indicios
de que esa es la presión atmosférica, pues usted no la puede tomar así. En el primer inciso, acá en el primer literal, entonces ahí sí me están diciendo que considere que la presión del aire acá es atmosférica. Eso quiere decir que de alguna forma en esta etapa tendrá algún huequito y deja pasar la atmósfera, el aire, ¿verdad? Y conecta a el interior acá dentro del tanque con la atmósfera. Ese es un caso, pero ese tanque, como bien dice el segundo literal, miren el segundo literal, dice, si el aire tiene una presión de 106 kilopascal por encima de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos entender ese segundo punto? Ese segundo punto yo lo entendería de que la presión que hay acá dentro del aire que está acá adentro, tapamos acá el huequito y de alguna forma pusimos un inyector, ¿verdad? Y se inyectó aire a presión y se aumentó la presión del aire, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es la presión al final? Bueno, la presión al final va a ser la presión atmosférica más, o sea, la presión atmosférica, recuerden, 10 a la 5 pascal, más 106 kilopascal. Es decir, es una presión mayor que la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta los datos. A veces partimos de este punto, a veces tenemos que encontrar la presión del aire. Siempre es un único modelo en el cual habrá alguna variable que despejar y que obtener. ¿Ok? Pero el modelo de análisis es el mismo, partiendo de la ley fundamental de la hidrostática. ¿Ok? Entonces, resolvamos el primer literal. El primer literal nos está diciendo que aquí la presión es atmosférica, ¿verdad? Entonces, veamos el análisis. H1, 8 metros, H2, 5 metros, se desconoce la lectura manométrica. La presión acá dentro en el aire es igual a la presión atmosférica en este caso. ¿Ok? Entonces, para obtener la lectura manométrica se debe partir de un punto del sistema en donde se conozca la presión, para así poder aplicar la ley fundamental de la hidrostática. Eso es verdad. Pero recuerden, no entra en contradicción, aunque ustedes vean esto así, lo vean nuevo, lectura manométrica, ya yo me sabía bien la ley fundamental de la hidrostática, que hay con P1 y P sub 0, es que es lo mismo. P1, ¿quién sería? Bueno, es un punto que se encuentra aquí, ¿verdad? Y P sub 0, ¿quién sería? Un punto donde conozco la presión. ¿Dónde conozco la presión? Por ejemplo, acá abajo en el fondo del tanque. No, no la conozco. Ah, pero aquí sí, en la superficie libre del líquido, sí conozco la presión. ¿Por qué? Porque la presión que hay aquí en esta superficie libre es la presión del aire. Y me dicen que es atmosférica. Por lo tanto, yo pudiera encontrar la presión en el punto acá, en un punto acá, en el manómetro, partiendo de una presión conocida en la superficie libre del líquido. ¿Ok? Eso es lo que vamos hacer efectivamente. Definimos un punto 1 donde su presión es atmosférica y definimos un punto 2 donde que va a estar precisamente justo en el manómetro. Entonces, vean cómo aplicamos la primera ley, o la ley fundamental de la hidrostática. P2, punto donde quiero encontrar la presión, igual a P1, punto donde conozco la presión, más, es verdad que tiene que ser más. ¿Por qué es más? Porque yo voy introduciéndome en el fluido, ¿ok? Me voy introduciendo en el fluido. Entonces, más S del líquido, rho sub 0, G, y ahora sí, multiplicado por quién, por toda la altura que hay, desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Bien? ¿Y cuánto vale esa altura? Esa altura sería 8 más 5, ¿verdad? Vean que es lo mismo, lo que hemos trabajado hasta ahora. Se trabaja con presiones relativas porque no se brinda el valor de la presión atmosférica, y esto es interesante, ¿no? Si usted quiere en un momento determinado un ejercicio, puede trabajar con la presión atmosférica 10 a la 5 que hemos hablado, ¿no? Pero si en un ejercicio, en un examen, o donde sea, a usted no le dan un registro de presión atmosférica, no le dan ese valor, pues usted simplemente tiene toda la libertad para trabajar con presiones relativas. Es decir, donde quiera que esté la presión atmosférica, la hace 0. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el caso, la presión atmosférica vale 0, ya le hemos introducido los números, la altura 13 metros, y vean cómo entonces el resultado es el siguiente. La presión en el punto 2 es igual a 233.4 kilopascal. Lectura manométrica, presión interna menos presión externa, presión en 2, la presión interna, y la presión atmosférica será 0 porque estamos trabajando, recuerden, con presiones relativas. Aquí está, bien, trabajando en este caso con presiones relativas. ¿Por qué estamos trabajando con presiones relativas? Porque queremos hacerlo, porque no nos dan
el dato de lectura de presión atmosférica, ¿ok? Si alguien, repito, quiere hacerlo con presiones absolutas, lo hace con presiones absolutas y el resultado tiene que ser el mismo, como se demostró anteriormente. Entonces, el resultado es el siguiente: la lectura manométrica 233.4 kilopascal. Obsérvese que la lectura manométrica es una presión relativa, nuevamente. Si se hubiera considerado la presión atmosférica, el resultado hubiera sido el mismo, ya que, ahí está el cálculo, vean cómo se cancelan las presiones atmosféricas y el resultado iba a ser el mismo, exactamente el mismo. Ahora, el mismo ejercicio, pero ahora sí tenemos que considerar que en este punto la presión no es la presión atmosférica, es la presión atmosférica más 106, ¿verdad? Más 106 kilopascal. Entonces aplicamos el mismo modelo, ahí está el mismo modelo, presión en el punto 2 será presión en el punto 1, y además presión en el punto 2 es la presión de entrada, ¿no? Más, porque tenemos que bajar S sub 0 G por H. ¿Quién es H? H1 más H2. P1, ¿quién sería? En este caso, no es la presión atmosférica, es la presión atmosférica más 10.6 por 10 a la 4 pascal. Ahí estamos trabajando en pascal, ¿ok? Se trabaja con presiones relativas porque no se brinda el valor de la presión atmosférica, como habíamos visto hasta ahora. Entonces, como trabajamos con presiones relativas, donde quiera que esté la presión atmosférica se hace 0. Este se hace 0. ¿Y qué nos va quedando entonces? P2 es igual a 10.6 por 10 a la 4 pascal más 1.83, que es la densidad relativa del líquido, por 1000 por 9.81 por 13 metros. Vean que es el mismo caso anterior. En el ejercicio anterior aquí había un 0, porque solamente la presión era la presión atmosférica, ¿verdad? Que de forma relativa lo trabajamos con 0. Entonces, presión en 2, si vamos haciendo todo el análisis, vean acá en los cálculos, y el resultado es 339.34 kilopascal. Lectura manométrica, presión interna, que es la presión en 2, menos la presión externa, que es la presión atmosférica, y la trabajamos como 0. ¿Ok? Entonces, vean el resultado. Ahí tenemos el resultado. La lectura manométrica, efectivamente, es la misma presión interna en 2, porque estamos trabajando con presiones relativas. Obsérvese que la lectura manométrica es la presión relativa, es una presión relativa, y efectivamente, como mismo hicimos anteriormente, si se hubiera considerado la presión atmosférica, el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Ahí lo tienen. Vean cómo se cancelan las presiones atmosféricas y tenemos el resultado esperado, 339.4 kilopascal. ¿Okay? Vamos ahora a analizar los piezómetros. En este caso comenzamos con una tubería, como se muestra acá. Vean acá, una tubería con un diámetro mucho mayor, por la cual está circulando un fluido, digamos que puede ser agua. Vean entonces cómo en la parte lateral de esta tubería pues se ha abierto un hueco y se ha conectado un tubito de mucho menor diámetro y se dobla hacia arriba, y vean cómo el líquido que está circulando por la tubería, parte de ese líquido sube y se queda ahí a una altura determinada. Esto no es más, esta parte con este tubito, con este huequito, pues no es más que lo que se llama o que se le denomina piezómetro, ¿ok? Es un piezómetro. Vean que la altura que se está midiendo desde el centro de la tubería hasta este nivel de agua, pues es una altura H. Una cosa que es importante, este piezómetro siempre están abiertos a la atmósfera. Vean cómo está abierto en su parte superior, y por lo tanto aquí en este punto entra el aire, y por lo tanto acá la presión que tendríamos sería la presión atmosférica. Este es el mismo ejemplo de la tubería, pero en este caso pues tenemos la conexión no por un lateral sino por encima, puede ser por debajo también, ¿verdad? Ahí tenemos el mismo caso, tenemos un recipiente muy parecido al que trabajamos en un ejercicio anterior. Aquí el piezómetro, vean cómo sube acá hacia arriba, es la misma conexión que teníamos en el ejercicio anterior, el punto A, la altura H. Y vean que también en estos últimos recipientes que tenemos acá, pues tenemos el piezómetro. En el primer caso el recipiente es rectangular, y vean cómo el piezómetro está en la parte superior. Acá en este inferior, pues el piezómetro está en una de las caras laterales de este recipiente. Tiene una forma de U, un tubito que dobla en forma de U y sube hacia arriba. En todos los casos, vean cómo el nivel del líquido pues toma una altura determinada. Bien. Voy a tomar como último ejemplo para este primer análisis este dispositivo que tenemos acá, ¿verdad? Vean que este que se encuentra en la parte inferior lo voy a dejar para el final, para el análisis que vamos a hacer
posteriormente. Entonces, ¿qué análisis vamos a hacer? Primeramente vamos a calcular cuál es la presión que hay en todos estos puntos A. ¿Cuál sería la presión? Pues bueno, no hay ningún misterio acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar la ley fundamental de la hidrostática. Ahora bien, siempre recuerden, siempre cuál es el procedimiento. Voy a aplicar la primera ley de la hidrostática, pero tengo que partir de una hipótesis. O lo trabajo todo con presiones absolutas o lo trabajo todo con presiones relativas. En este caso voy a trabajarlo con presiones relativas. Y si hago mi análisis con presiones relativas, pues recuerden que es el mismo análisis. Presión en el punto donde quiero calcular la presión, PA, igual a presión en un punto donde conozco la presión. ¿Dónde conozco la presión en todos estos casos? En el piezómetro, donde está abierta la atmósfera. Aquí en este punto, en ese punto, en este punto, en este punto y en este punto, la presión es conocida. ¿Cuánto vale esa presión? Vale la presión atmosférica. Pero como estamos trabajando con presiones relativas, la presión atmosférica vale 0. Por eso es que no se ha ubicado acá. Más, ¿por qué más en la ley fundamental de la hidrostática? Porque estamos descendiendo, estamos bajando en el líquido. Más S del líquido, rho sub 0, G por H. ¿Ok? Entonces, así se podría calcular la presión en el punto A. Si tuviéramos de dato la presión en el punto A y quisiéramos calcular esta altura, o expresarla en columna de líquido, ¿verdad? En columna de líquido S1, porque estoy trabajando con un líquido S1, que pudiera ser tetracloruro de carbono, pudiera ser petróleo, pudiera ser aceite, pudiera ser agua, ¿no? Pero pudiera ser cualquier líquido. Si quisiéramos obtener esa altura, pues despeje de la ley fundamental de la hidrostática, y esa es la ecuación que tendremos acá. Una cosa que también podemos hacer es expresar esta columna de líquido que tenemos, de un líquido cualquiera, uno en este caso, la pudiéramos expresar como columna de agua. ¿Ok? Y quedaría de la siguiente forma. La altura en columna de agua sería igual a la relación entre densidades relativas del líquido que estoy analizando sobre la densidad relativa del agua, que siempre es 1, véanlo aquí, siempre es 1, multiplicado por la altura que tiene la columna de líquido del líquido que se está analizando. Y para demostrar esta ecuación, no se vean aquí la ecuación, no, la carga hidráulica, o sea, la altura en columna de agua va a ser igual a la densidad relativa del líquido por la altura de columna, la altura del líquido que estamos analizando. Entonces, para demostrar esto, pues lo que hay que hacer es simplemente igualar las presiones, ¿no? La presión en el punto A, si es del líquido que estamos analizando, sería, como vimos aquí, S1 rho sub 0 G por H. Y la presión en el punto A, si en vez de este líquido tuviera agua, sería S del agua, rho sub 0 del agua, G por la altura de columna del líquido, agua, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación, como están viendo, podemos cancelar los términos rho sub 0 G, porque son comunes en ambos casos, y pudiéramos entonces despejar directamente H sub 0, que fue lo que hicimos, y se darán cuenta que H sub 0 entonces va a ser S1 sobre S sub 0, S sub 0 pasa dividiendo, multiplicado por la altura H que se encuentra acá. La altura H, esta H sería la altura que se encuentra aquí, la altura del líquido que estamos analizando. ¿Ok? Entonces les he enseñado cómo, teniendo una presión medida en columna de un líquido cualquiera, de petróleo, de aceite, de cualquier líquido, yo pudiera esa altura expresarla en columna de agua. ¿Bien? Eso también es importante porque a veces necesitamos trabajarlo todo, por ejemplo, en columna de agua, porque vamos a decir es lo más común. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ese análisis. Ahora bien, yo les quiero hacer una pregunta. Vamos a pasar al dispositivo de abajo. Bien, en los casos de arriba, siempre, fíjense, en esos 4 casos, de los 3 de arriba y el caso inferior extremo izquierdo, siempre los puntos donde yo quería encontrar la presión estaban por debajo del nivel en el piezómetro. Sin embargo, fíjense este último, tiene la peculiaridad que el punto A se encuentra por encima del nivel en el piezómetro. Y ahí viene la pregunta, viene mi pregunta. ¿Cuál es la presión en el punto A? ¿Cómo calculo la presión en el punto A? La respuesta es muy sencilla. Yo aplico el mismo procedimiento y me va a dar el resultado. Sin embargo, yo quiero que vayamos un poquito más allá. Quiero ahora abrir su mente. Quiero ahora que piensen desde el punto de vista físico de qué es lo que está pasando.
¿Por qué ese sistema está en equilibrio? Bien, ese sistema es un sistema, vamos a decir que a todas luces raro. Que el sistema se encuentre así, está, vamos a decir que causa rareza. ¿Está bien? Yo le voy a poner un sistema en equilibrio normal, que es ese que tenemos en la izquierda, en la derecha, el que le he incorporado acá. ¿Por qué digo yo que es un sistema normal? ¿Qué es lo que yo he hecho acá para hacerlo normal? Bueno, pues he venido en la parte superior de este recipiente y le he abierto un huequito. Al yo abrir un huequito en esta parte superior, conecto a todo este recipiente, lo conecto con la atmósfera. ¿Ok? Lo conecto con la atmósfera. Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? Este nivel de agua que se encuentra acá sube y entra aire acá al depósito. Entra aire y baja el nivel de agua. De forma tal que, por un principio que la inmensa mayoría de ustedes conocen, que se llama principio de vasos comunicantes, entonces si hay continuidad en todo este líquido y en todos los puntos la presión es atmosférica, aquí es atmosférica porque está abierta la atmósfera y aquí es atmosférica porque está abierta la atmósfera, entonces aquí se genera una superficie equipotencial en el que la presión es la presión atmosférica. Bien, este ejemplo que se encuentra acá es un ejemplo clásico, es lo que usted más ha visto y lo que es normal para usted, que tengan el mismo nivel. ¿Ok? De hecho, ustedes que van a ser ingenieros civiles, saben que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una construcción, por ejemplo, una casa, hay un aspecto que es muy importante, que es la corrida de los niveles, ¿verdad? Y usted, ¿cómo corre los niveles? De la forma más tradicional, pero más efectiva posible, con una manguera con agua, ¿verdad? Usted se pone con una manguera con agua en una esquina, se para en una pared, mide una altura y cualquier otro compañero de usted puede ir hacia otro lugar en la pared, pone el otro extremo de la manguera y deja que los niveles, deja que los movimientos del líquido dejen de fluctuar. Y cuando permanezcan constantes, ambos hacen una medición en la pared que le está tocando y usted sabe que ese es un nivel totalmente horizontal. ¿Ok? ¿Por qué? Por el principio de vasos comunicantes. ¿Ok? Eso es entonces lo que tenemos acá. ¿Cómo pasar entonces de este sistema, vamos a decir que más fácil o más tradicional, cómo pasar de este sistema a este otro? ¿Cómo se pasó de este sistema a este otro que es el que realmente tenemos? Bien, analicemos. Si pasamos de aquí para acá es porque el nivel de agua de aquí subió y el nivel de agua en el piezómetro bajó, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lograr eso? Pues a mí se me ocurre que conectando, por ejemplo, en la parte superior, una bomba de vacío, es decir, un dispositivo que extraiga el agua, que extraiga el aire, pero cuando extrae el aire, ¿qué es lo que está haciendo? Generando un vacío, una succión, ¿ok? Succiona y es como si alara todo, como saca el aire, ala todo el líquido hacia arriba, ¿verdad? Y ocurre algo parecido a lo que voy a mostrar aquí en esta animación. Vean. Esa bomba de vacío genera este efecto, ¿ok? Fíjense cómo baja el nivel en el piezómetro y sube el nivel en el depósito, ¿ok? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es la presión en el punto A? Tiene, señores, que ser negativa. Tiene que ser una presión por debajo de la presión atmosférica, ¿ok? Negativa. Presión negativa, relativa, si es relativa, ¿no? Si es absoluta va a ser positiva, pero si es relativa, tiene que ser una presión negativa. Repito, una succión. Y siempre que haya succión, la presión, si la expresamos de forma relativa, es negativa. ¿Ok? Es negativa. Le ponemos una tapita, lo dejamos así como está, y ese sistema es justamente el que tenemos en la izquierda. ¿Ok? ¿Se entiende? Espero que sí. Con esta animación creo que se debe entender mucho mejor. Y ahora sí, ahora hagamos lo que todos sabemos, la parte mecánica. Vamos a la parte mecánica. Apliquemos las ecuaciones. Por ejemplo, ahí en la superficie libre, en el piezómetro, ubicamos un punto 1. La presión ahí es la presión atmosférica, pero si trabajamos con relativa, esa presión vale 0. Miren lo que voy a hacer ahora, que interesante. Superficie equipotencial. Defino un punto 2. Que está justo al mismo nivel que el punto 1.
esa presión que hay en el punto 2 es exactamente igual a la presión que hay en el punto 1. Por lo tanto, será igual a ¿cuánto? 0. 0, porque es igual, es una superficie potencial, están al mismo nivel, son el mismo líquido, hay continuidad en el líquido, ¿ok? Entonces, es así, vale 0. Si subimos entonces desde el punto 2 hasta el punto A, aplicamos la ley fundamental de la hidrostática y decimos, por ejemplo, recuerden, yo quiero calcular la presión en el punto A. Parto de un punto donde conozco la presión, este punto 2, ¿verdad? Parto desde ahí. Entonces, como la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1, esa presión vale 0, ¿ok? Entonces, despejamos H. Si queremos encontrar esa altura H y conocemos la presión, pudiéramos despejar H. Si quisiéramos encontrar la presión en A, simplemente sustituimos los valores en esta ecuación acá arriba. PA igual a menos S1 rho sub 0 G por H. Pero si quisiéramos encontrar la altura H conocida la presión en A, por ejemplo, entonces pudiéramos encontrarlo de la siguiente forma, aplicando esta misma ley y despejando la altura H. Y si quisiéramos poner esa altura H, expresarla como columna de agua, pues aplicamos lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿ok? Veamos ahora los manómetros de tipo de tubo en U, manómetros de tubo en U. Vean que tenemos los mismos recipientes anteriores, donde fluye un líquido determinado, en este caso con el color azul. Ese es el líquido que fluye por la tubería o que se encuentra de forma estática en un recipiente determinado, el líquido de color azul. Sin embargo, ahora aquí en los manómetros de tipo U, pues se incluye otro líquido que se denomina líquido manométrico. Por lo general es un líquido más pesado que el líquido principal que está circulando o que está en el depósito de forma estática, ¿verdad? Si hacemos un análisis con presiones relativas y aplicamos todo lo que conocemos ahora de presiones, por ejemplo, en el punto 1, ¿qué presión se tiene? Presión 0. Presión, si trabajamos con relativa, presión 0. Presión atmosférica si trabajamos con presión absoluta. Le ponemos el valor de la presión atmosférica, ¿ok? En este caso estamos trabajando con presiones relativas, como lo pueden ver ahí. ¿Ven? Entonces, fíjense, hemos denotado acá un grupo de alturas. En el caso de la izquierda, pues vamos a llegar justo al centro de la tubería. Y en el caso de la derecha, pues vamos a llegar a la parte superior del depósito, ¿ok? Bueno, si bajamos en ambos casos, si bajamos por el manómetro, en el líquido manométrico, pues bajamos del punto 1 hasta el punto 2, de forma tal que la presión que hay en el punto 2 es igual a S2 rho sub 0 G por H1, ¿verdad? Aquí habría que sumarle la presión en el punto 1, pero como estamos trabajando con presiones relativas, esa presión vale 0 y no la estamos ubicando. El punto 3 tiene la misma presión que el punto 2. ¿Por qué? Porque es una superficie equipotencial, por lo tanto P3 es igual a P2. Y si quisiéramos calcular entonces las presiones en los puntos, en el punto A, en ambos casos, pues esa presión sería P3, que ya es una presión conocida, la tenemos hasta ahora, menos, porque vean que tenemos que subir en todos los casos, ¿no? Tenemos que subir desde el punto 3 hasta el punto A. Entonces sería P3 menos S del líquido, en este caso S1, el líquido S1, el líquido en color azul, S1 rho sub 0 G por H2, que sería la altura hasta llegar al punto A. ¿Ok? Ese es un análisis paso a paso. Sin embargo, usted pudo haber hecho el análisis todo todo a la vez, todo de principio. Es decir, usted pudo haber dicho desde un principio, la presión en A será, y fíjense que lo voy ahora a denotar con el puntero láser. La presión en A será, en ambos casos, 0 más S2 rho sub 0 G por H1, todo lo que bajamos hasta este punto 2, la presión aquí es igual a la presión acá, menos, porque ahora subimos, menos S1, porque estamos en el líquido 1, S1 rho sub 0 G por H2. Y entonces vean cómo de esta forma podemos expresar todo lo que hicimos acá paso a paso. Usted trabaje como quiera, usted puede ir paso a paso calculando las presiones, o puede ir de una vez colocando la ecuación general
que le permite calcular la presión en un punto determinado partiendo de otro punto donde conoce la presión. Aquí lo novedoso es que usted puede ir subiendo y bajando en el líquido y puede además cambiar de líquido, ¿ok? De hecho, en el manómetro de tubo en U siempre va a cambiar de líquido porque hay un líquido manométrico, ¿ok? Vean entonces la explicación acá. Se baja desde el punto 1, donde se conoce la presión relativa igual a 0, por el mismo líquido hasta el punto 2. Y eso es muy importante. Siempre que usted haga un movimiento que implique un término de la ecuación, siempre lo tiene que hacer por el mismo líquido, porque vean que en cada término hay un líquido determinado, expresado por su densidad relativa, ¿ok? Por eso es que dice acá, por el mismo líquido, hasta el punto, en este caso 2, coma, por superficie equipotencial, la presión en 2 es igual a la presión en 3, y después desde el punto de 3, como dice acá, después se sube verticalmente por el líquido 1, desde el punto 3 hasta el punto A. Y esa subida es negativa, es decir, disminuye la presión. Así es como usted tiene que interpretar los manómetros de tubo. Y vean que la base fundamental de todo, ¿quién es? La ley fundamental de la hidrostática. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Los conceptos de superficie equipotencial, los conceptos de que si bajamos en el líquido se suma y si subimos en el líquido se resta, pero es lo mismo, todo es lo mismo, ¿bien? Siempre, ya una vez que usted adquiera esta habilidad, pues no importa el ejercicio que se les ponga, la complejidad del ejercicio, usted lo podrá resolver sin ningún tipo de problema. Continuamos ahora con los manómetros diferenciales. Estos son un tipo de manómetros que también son muy utilizados. Vean que en este caso, pues ahora tenemos dos depósitos y pues estos dos depósitos están conectados con una rama, ¿verdad? Con una tubería que forma lo que vendría a ser el llamado manómetro. Y dentro del manómetro, pues hay un líquido manométrico, ¿verdad? Que está en este caso representado por el color más rojito. En este caso tenemos dos líquidos, uno en color azul y otro en color gris, y el líquido manométrico, que le vamos a llamar S2 ahora. En el caso de abajo, pues es la misma representación. Lo que pasa acá es que en este de abajo, pues el líquido manométrico se encuentra en la parte inferior, es decir, el tubo manométrico pues está virado hacia abajo, ¿verdad? Pero es la misma distribución. Ambos representan manómetros de tipo diferencial. No son manómetros en tipo U, son manómetros de tipo diferencial. Ahí vean que he puesto algunas medidas, algunas alturas, sobre todo altura desde el fondo de los depósitos, también puede ser desde la parte superior de los depósitos y sobre todo también hacia los cambios de líquido. Es decir, es muy importante medir las alturas entre los cambios de líquido acá. Entonces, si hacemos un análisis, por ejemplo, aquí estamos poniendo en el caso de arriba el punto A. Vamos a poner un punto A, definimos un punto A en el fondo del depósito, en el caso de arriba, en el depósito 1, y en el caso de la figura de abajo lo estamos poniendo en la parte superior del depósito. Lo mismo pasa con un punto B, que estaría en el otro depósito. En el primer caso, pues estaría en la zona de abajo del depósito y en el segundo caso en la zona de arriba. Por lo general, como dice acá, siempre la densidad relativa de estos manómetros, los líquidos manométricos, la densidad relativa de estos líquidos manométricos es mayor que la densidad de los otros líquidos. Bien, es lo que vimos anteriormente. Y si nosotros planteamos la ecuación de relación entre, digamos, un punto A y un punto B, me refiero a la ecuación aplicando la primera ley de la hidrostática para calcular una presión conocida a la otra. Por ejemplo, en este caso queremos conocer la presión que hay en el punto B, conocida la presión en el punto A, pues ¿cómo tenemos que actuar? Como mismo hemos actuado hasta ahora, ¿ok? Aplicamos la primera ley de la hidrostática con todos sus requisitos. Aquí hay un aspecto que es fundamental y es que usted tiene que parar en cada cambio de líquido, ¿ok? Y en cada cambio de líquido entonces pues habrá un término. ¿Okay? Habrá un término de la ecuación. Hagamos el análisis. Vean, supongamos que queremos calcular la presión en el punto B. Y vamos a partir desde el punto A. ¿Okay? Vean que el punto A está introducido en este recipiente que pertenece
al líquido 1. Por lo tanto, tenemos una densidad relativa S1. A lo mejor es agua, ¿no? Entonces será la densidad relativa del agua. Bien, para ir desde el punto A hasta el punto B, pues hay que transcurrir de forma vertical, ¿ven? Desde este punto hasta el fondo de este recipiente hasta el fondo de este segundo recipiente. Entonces hagamos el análisis, pero de líquido en líquido, es decir, partimos con la presión que hay en el punto A, se debe conocer esa presión, por lo tanto, P en B sería igual a la presión que hay en A, y ahora debemos subir hasta este punto, ¿verdad? Subimos hasta este punto. Nuestro objetivo es llegar aquí. Subimos desde A, desde esta A que se encuentra en esta esquina, en ese punto A, pudiéramos correrlo a lo largo de su línea de acción horizontal. ¿Por qué? Porque hay una superficie equipotencial. Por lo tanto, este punto A pudiera estar también aquí, justo en el centro, ¿verdad? Entonces subimos hasta acá, subimos toda esta altura H1. Y como subimos a esa altura H1, pues tenemos que poner el signo negativo en la primera ley, o en la ley fundamental de la hidrostática. Por lo tanto, PB sería igual a PA menos S del líquido manométrico, ρ sub 0 G por H1, por la cantidad que subió. Es decir, hasta aquí, si yo tuviera en cuenta estos dos términos, la suma de estos dos términos, yo estaría encontrando no la presión en B, no, estaría encontrando la presión que hay en este punto. ¿Ok? Pero como esa no es la presión que yo quiero encontrar, sigo mi análisis. Entonces, una vez que me encuentro en el punto acá, vamos a denotarlo con este puntero láser, una vez que me encuentro en este punto, pues ahora tengo que seguir mi camino, ¿verdad? Ahora, una idea pudiera ser subir hasta acá arriba. Bien, si subo hasta acá arriba, después veo que no tengo ninguna acotación con la parte superior, ¿verdad? Pero entonces otra idea pudiera ser, vamos a subir por este otro líquido, por el líquido S2, el líquido manométrico. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta este nivel. Hasta este nivel. Y vean que esa sí es una idea interesante, porque si yo subo hasta este nivel y encuentro la presión en este punto que está acá, pues ese punto está al mismo nivel en una superficie equipotencial con este otro punto. Entonces, si es una superficie equipotencial, por concepto, la presión que hay en este punto donde estoy ubicando el puntero láser es exactamente igual a la presión que tengo en este punto. Y entonces vean cómo he avanzado, ¿ok? Entonces la idea sería seguir subiendo, y como sigo subiendo, el signo en la ecuación se pone negativo, sigue siendo negativo, y subo ¿en qué líquido? En el líquido S2 por ρ sub 0 por G. ¿Y cuánto? ¿Qué altura subo? H2. Por eso tenemos este término acá. Repito lo mismo, si nos olvidamos de este último término que está acá en la ecuación y dejamos la ecuación hasta aquí, pues yo estaría encontrando no la presión en B, sino la presión en un punto cualquiera acá, que sería la misma presión que tenemos acá. Bien, y ahora sí, finalmente, estoy aquí donde está el puntero láser, tengo que llegar a B. Ahora ya no tengo que subir más en mi análisis. Ahora en el análisis lo que tengo es que bajar. Y si bajo, ¿qué pasa con la ecuación, con la primera ley, o la primera ley fundamental de la hidrostática? Se suma, ¿ok? Por eso entonces que aquí hemos colocado el signo más, porque se suma la presión. Si tengo la presión conocida en este punto y quiero conocer la presión en el punto B, yo me introduzco en el líquido, eso quiere decir que la presión aumenta, ¿ok? Entonces, si aumenta la presión, ¿cuánto aumenta esa presión? S sub 3, ρ sub 0, o S3, ρ sub 0 G por H3. Y entonces ya tendríamos efectivamente la presión que hay en el punto B. Vean entonces que hemos calculado la presión que hay en el punto B, conocida la presión que hay en el punto A, conocida las alturas que hay en el sistema, en el manómetro diferencial, las alturas que hay entre cada líquido, y haciendo el análisis siempre aplicando la ley fundamental de la hidrostática y aplicando también algo que es muy importante, que es el concepto de superficie equipotencial. Si hace este mismo análisis para acá abajo, pues el resultado será equivalente. Entonces ahí tenemos la ecuación. Si multiplicamos toda esta expresión por 1 sobre ρ sub 0G, vean que esa expresión en metros de columna de líquido pues tiene esta forma, ¿verdad? Si multiplicamos esa ecuación por 1 sobre la densidad relativa del agua, vean cómo se elimina en muchos casos la densidad relativa del agua, y entonces el resultado sería que la carga hidráulica, o la HB,
¿verdad? La carga en B, la altura en B sería igual a la altura en A, a H en A, menos S1 sobre S sub 0. Ven aquí este cociente entre relación entre densidades relativas entre el líquido 1 y el agua, líquido 2 y el agua, líquido 3 y el agua. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es para encontrar la presión en P, pero en metros de columna de líquido. ¿Ok? En metros de columna de líquido. Si usted la quiere utilizar, la utiliza. Si no, simplemente utiliza esta ecuación de arriba y estará obteniendo la presión en Pascal. Y después, obtenida esa presión en Pascal, puede convertirla y obtenerla en metros de columna del líquido que usted quiera. ¿Ok? Aquí simplemente estoy agrupando toda esta ecuación para que, o dándoles la posibilidad de que vean que también se puede encontrar esta presión en columna de líquido. Aquí como lo están viendo, en columna, en este caso de líquido. ¿Qué líquido? Agua, columna de agua. ¿Okay? Por eso es que se multiplica por 1 sobre S sub 0. Bien. La comprobación la pueden hacer. Entonces, aquí ven que tenemos la misma ecuación. Si hacemos el mismo análisis, usted lo puede comprobar en casa. Partimos de A. Primero tenemos A, la presión en A. Queremos calcular la presión en B. Ahora, como el sistema es diferente, yo tengo que bajar desde donde está A hasta este punto, ¿verdad? En el mismo líquido, en el mismo líquido. ¿Qué líquido? El líquido 1. Entonces, vean cómo se suma acá, S1 rho sub 0, G por H1. Se suma, ¿ok? Una vez que estoy acá, la presión que hay en este punto es exactamente igual a esta, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una superficie equipotencial. En este punto y este, los puntos que estoy analizando están en el líquido S2. Por lo tanto, están en el mismo líquido, hay continuidad y son horizontales. Por lo tanto, la presión en este punto es exactamente igual a la presión en este punto. ¿Bien? Y entonces subimos. Es por eso que está el signo negativo acá. Subimos en el líquido 2, por eso tenemos S2 aquí, S2 rho sub 0G. ¿Por cuánto se sube? H2, la altura H2. Bien. Menos, una vez que esté aquí, ya estoy acá, ¿verdad? En este punto, yo estoy en este punto, ¿verdad? Entonces tendría que llegar justo a B ya, porque ya estoy en este líquido, ¿verdad? Entonces tendría que subir desde acá hasta este punto. ¿Qué altura vertical tendría que subir? La altura H3. Aquí está, S sub 0, perdón, S3 rho sub 0, H3. Ahí tienen la misma ecuación, que sale del aplicar el mismo principio. Y es muy importante que ustedes ya vean este procedimiento y que ya comiencen a ser hábiles a la hora de aplicar las ecuaciones. Y bueno, en columna de agua, haciendo el mismo análisis que vimos acá arriba, pues aquí tienen la ecuación como quedaría. Este es un tipo de manómetro, los manómetros inclinados, que realmente son de mucha menos aplicación. Se aplican en lugares, por ejemplo, donde es muy difícil ubicar otro tipo de manómetro por la propia naturaleza de las instalaciones que pueden existir. Por ejemplo, quizás en una zona de refinería, en fin, donde hay muchas tuberías y es muy complicado, digamos, poner un manómetro de los tipos clásicos, manómetro en U, por ejemplo, o manómetro diferencial. Pues entonces se puede utilizar este tipo de manómetro que, como ven, cumple las mismas características de un manómetro diferencial. Prácticamente es lo mismo. Tenemos dos recipientes, pueden ser dos tuberías donde circula caudal, dos líquidos diferentes, pudiera ser el mismo líquido, pero bueno, dos líquidos diferentes en este caso, y un líquido manométrico que los une, ¿verdad? Entonces, aquí lo interesante es que, bueno, pues hay una inclinación, pero todo el análisis es exactamente igual. Hay que aplicar un poco más de trigonometría, pero el análisis es exactamente el mismo. Vean acá, vean cómo definimos un punto aquí, un punto B, y vean cómo también definimos puntos donde quiera que haya un cambio de líquido y donde quiera que necesitemos ubicar una superficie equipotencial. Por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 3, si trazamos una línea horizontal, ellos están en una superficie equipotencial. ¿Por qué? Porque están en la misma horizontal, tienen continuidad y es el mismo líquido. Por lo tanto, es una superficie equipotencial. Luego, la presión que hay en 1 es exactamente la presión que hay en 3. Y la presión que hay en 2, bueno, pues se conoce esta longitud L2 y se conoce el ángulo de inclinación, ¿verdad?
de la tubería. Por lo tanto, se puede encontrar aplicando razones trigonométricas la altura H2. Y si se tiene la altura H2, pues se tiene cuánto disminuye la presión desde 3 hasta 2. Bien, si es que se va de 3 a 2. Y una vez que se está en 2, pues simplemente hay que subir con la altura H3 hasta el punto B. Y ya tendríamos la presión en B, si eso es lo que estuviéramos buscando, ¿verdad? Aquí están las razones trigonométricas. Y bueno, pues aquí está el análisis que yo les estaba haciendo anteriormente. La presión en el punto B es la presión en el punto A, más bajamos hasta el punto 1. Esta presión es igual aquí, menos, subimos hasta el punto 2. Aquí está el punto 2. Y después menos de nuevo porque subimos hasta el punto B. ¿Ok? Subimos H3 hasta el punto B. Haga esos análisis y usted verá que esos van a ser los resultados. Como decía acá, este tipo de manómetro es usualmente empleado para medir pequeñas diferencias de presiones y se utiliza mucho en gases, ¿no? Luego, si es una tubería donde se encuentran los puntos A y B, circulan gases, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tratar de utilizar estos dispositivos cuando realmente lo amerita. Porque estas complicaciones acá, pues realmente no vale la pena cuando se tienen ya otro tipo de dispositivos, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos presión en A, en columna de agua, presión en B, perdón, en Pascal, en este caso, teniendo en cuenta ya la complicación que tenemos acá con la trigonometría, y la misma presión en B, pero expresada en columna de agua. Ejercicio de clase. Ustedes recuerden que la segunda clase, cuando vimos las propiedades de los fluidos, hablamos de la densidad y en ese momento les presentamos el famoso modelo de Gibbon-Herbert. Entonces yo le dije en su momento, y ese modelo de Gibbon-Herbert pues relacionaba la altura h minúscula con la altura z que vemos aquí, alturas que tienen que ver con el nivel de agua dulce en un acuífero. La primera, la altura h desde el nivel piezométrico del acuífero, el nivel de agua en el acuífero, este sería un acuífero libre, en contacto acá con la presión atmosférica, desde ese nivel hasta el nivel medio del mar, ese sería h. Y z, pues sería una altura vertical desde el nivel medio del mar hasta justo la posición de la zona de interfaz entre el agua dulce y el agua salada. Recordemos aquí algunos datos que son muy importantes. Densidad del agua dulce a 20 grados, presión atmosférica, la temperatura ambiente, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en el caso del agua salada, la densidad del agua salada, 1.025 gramos sobre centímetro cúbico, lo que es lo mismo que 1025 kilogramos sobre metro. Entonces, yo les dije en su momento, vamos a enseñarles cómo encontrar esta relación, o sea, cómo definir esta relación. Que fíjense que guarda mucha relación con la densidad, con la densidad de los dos líquidos. Y para eso, lo primero que hay que aceptar es esta superficie equipotencial, que hoy en día ya ustedes sí lo pueden aceptar. ¿Por qué? Porque en este caso estamos moviéndonos en un mismo líquido, ¿verdad? Es una superficie horizontal y nos movemos en un mismo líquido. Es decir, si definimos un punto acá, vamos a definir los puntos. Si definimos, por ejemplo, el punto A y el punto B, ambos están en agua salada. Por lo tanto, es una superficie equipotencial. Sobre el punto A hay agua dulce, pero justo en el punto A es la zona de interfaz que pertenece tanto al agua dulce como al agua salada. Por lo tanto, A y B están en un mismo líquido. Son horizontales y hay continuidad en el líquido. Por lo tanto, esto vendría a funcionar como si fuera un manómetro en U, ¿verdad? Como si fuera un manómetro en U imaginario. ¿Ok? Entonces, si hiciéramos el análisis, pudiéramos calcular la presión en el punto A y pudiéramos calcular la presión en el punto B. Y como sabemos que son iguales porque la presión es la misma, pues igualamos esas ecuaciones y veremos qué sucede. Eso es lo que vamos a hacer. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. ¿Por qué? Repito, porque son o pertenecen a una superficie equipotencial. Si consideramos el análisis, si hacemos el análisis con presiones relativas, es decir, donde quiera que esté la presión atmosférica, vale 0. Ahí comenzamos. Vean el miembro izquierdo. La presión justo en el punto 1 vale 0. Ese es el 0 que tenemos acá. Queremos llegar a la presión en A. ¿Pues? Entonces 0
si nos introducimos en el líquido, ¿qué debemos hacer? Sumar, ¿verdad? Es por eso que está el signo más. 0 más ρ del agua dulce por gravedad por H. Todo este término vendría a ser la presión dada por esta altura que tenemos acá de agua dulce. Es decir, hasta este punto yo tendría la presión en este punto, justo en el nivel medio del mar. Ahora, no he llegado al punto A. Para llegar al punto A, ¿qué tengo que hacer? Sumar, porque sigo bajando la densidad del agua dulce por la gravedad por la altura Z. S rho sub 0 G por Z. S del agua dulce por rho sub 0, que es el agua dulce, es igual a la densidad del agua dulce. ¿Bien? Densidad del agua dulce por gravedad por Z. Y esto es lo que podemos obtener en el miembro izquierdo. ¿Y qué vamos a obtener en el miembro derecho? Bueno, pues revisemos qué obtenemos en el miembro derecho. En el punto 2 partimos de 0 y tenemos que bajar, pero ahora sí, en agua salada, la altura Z. Rho sub S, densidad del agua salada, por la gravedad, por la altura Z. ¿Bien? Entonces, si multiplicamos por 1 sobre G, las G se cancelan y esa ecuación se actualiza de la siguiente forma. ¿Bien? Pasamos este miembro ρ T, es decir, densidad del agua dulce, por Z, lo pasamos restando para el miembro derecho. Y extraemos factor común, acá, Z. ¿verdad? Y pues ya lo que nos queda sería despejar Z. Una vez que despejamos Z, obtenemos la ecuación que modela esta hipótesis de Gibbon-Herbert, que pues concibe esta zona de interfaz como una interfaz abrupta, cuando en realidad no es así. Hay una, vamos a decir que hay una zona acá de interfaz, de mezcla del agua, pero bueno, a los efectos de lo que nos interesa ahora, pues esta es la expresión que pues queríamos obtener. Si hacemos la relación, como ya habíamos visto, entre las densidades de agua dulce y agua salada, podemos obtener lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Que Z, esa altura Z, será igual a 40 veces el nivel de agua agua dulce que se logre tener por encima del nivel medio del mar. Por eso es importante tener los acuíferos lo más lleno posible, porque mientras más alto es el nivel este H, por equilibrio hidrodinámico, tendremos el agua salada mucho más retirada en profundidad. Y eso significa que los pozos de extracción que hay en esa zona, pues estarán menos propensos a la contaminación. Entonces, deuda saldada, ya lo pudimos revisar. Ejercicio número 3, se encuentra la presión en el punto A. Ven la forma del recipiente. Tenemos un recipiente circular abajo que contiene un líquido de color azul que tiene una densidad pues menor que la densidad relativa del agua, o sea, es un líquido que pesa menos que el agua, 0.85 su densidad relativa, es un aceite. Y vean también que a continuación de este líquido que está dibujado acá en color azul, pues tenemos un líquido manométrico, en este caso mercurio. Tenemos aquí una abertura a la atmósfera, por lo tanto, esta rama que tenemos acá, podemos decir que es un manómetro de tipo U. ¿Okay? Nos dan todas las alturas, entonces, vean esta altura H1, 760 milímetros, esta altura H2, 1520 milímetros, hasta justo el punto A. Vean lo importante siempre que es tener en cuenta estas alturas con referencia a los diferentes líquidos. Entonces, como ya les había dicho, hay que encontrar la presión del punto A. Haciendo un análisis, debemos recordar siempre que para resolver este tipo de problemas o de ejercicios, debe comenzarse por un punto donde se conozca la presión, para de ahí llegar al punto deseado. Siempre es así. En este ejercicio, por ejemplo, usted debe partir de un punto en el que conoce la presión. Como está abierto aquí a la atmósfera, pues aquí la presión atmosférica en este punto, pues es la presión que existe, ¿verdad? La presión atmosférica. Y nosotros nos están pidiendo encontrar otra presión acá, la presión en el punto A. Pero no siempre los problemas tienen que ser así. Aquí me quiero detener en algo. Yo pudiera poner un ejercicio en el examen, por ejemplo, en el que yo les diga cuánto vale la presión en A, bueno, esto lo dejo abierto aquí. Ustedes tienen que saber que la presión aquí es la presión atmosférica, de forma tal que en los extremos saben los valores de la presión. Y a lo mejor yo les pido a ustedes
qué altura H2 debe existir para garantizar que esas presiones sean las que les damos de datos. O cuál es la densidad relativa de este líquido, o cuál es la densidad relativa de este líquido. En fin, y yo insisto en esto, el modelo es único. Y en cada ejercicio se desconoce una variable determinada. Por lo tanto, no sienta usted que siempre va en este tipo de problemas a encontrar una presión. Es posible que le pidan encontrar una densidad relativa o una altura, ¿no? Para que se cumplan ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces, siguiendo con este ejercicio, en este caso, pues partimos de un punto con presión conocida, en este caso el punto 1. Si trabajamos con presiones relativas, la presión aquí será 0. Si trabajamos con presiones absolutas, la presión será la presión absoluta, la presión atmosférica, perdón. Entonces esto hay que tenerlo muy, muy claro, ¿bien? Presión relativa, 0 acá. Presiones absolutas, presión atmosférica, ¿bien? Como dice acá en el punto 1, que lo debe colocar el estudiante ya en su análisis, ¿no? Porque estoy haciendo yo como si fueran los estudiantes, ¿verdad? Ustedes en su análisis, ya le damos la gráfica en este caso, entonces usted debe ir ya ubicando todos los puntos que usted necesita y usted le pone el nombre que usted también quiere. En este caso le hemos puesto 1, ¿verdad? Es por eso que decimos acá, en el punto 1, colocado por el estudiante, la presión en 1 es la presión atmosférica. Y si se trabaja, como les había dicho, con presiones relativas, esa presión en 1 vale 0. Después bajamos en el mismo líquido hasta el punto 2, ¿verdad? Tenemos una altura de 760 milímetros. ¿Y en qué líquido se baja? En mercurio, ¿verdad? También podemos ubicar un punto 3 que se encuentra al mismo nivel que el punto 2. Y estos dos puntos que conforman una superficie equipotencial, porque están en la misma horizontal, es el mismo líquido y hay continuidad. Entonces son una superficie equipotencial. Si analizamos ya un poco las ecuaciones para llegar hasta este punto 3, por ejemplo, pudiéramos primero decir que la presión que hay en el punto 2 sería igual. Estoy aplicando la ley fundamental de la hidrostática. Presión en el punto 2 sería igual. Presión en el punto 1 conocida, más porque me introduzco en el líquido, más densidad relativa de mercurio, ρ sub 0G por H1. Bien, siendo la altura H1, repito, 0.76 metros, que así es como hay que trabajarla en la ecuación para que al final el resultado esté expresado en Pascal. Bien, esa es la presión que tenemos en el punto 2. Y la presión en el punto 3, pues será exactamente igual a la presión en 2 por superficie equipotencial. Ahora vean lo que voy a hacer. ¿Qué he hecho? Pues he trazado una superficie horizontal y he definido un punto 4. Este punto 4 tendrá la misma presión que el punto 3. ¿Será o habrá una superficie equipotencial entre estos dos puntos? Pues mire que sí, están en la horizontal. El punto 3 pertenece tanto al mercurio como al aceite y el punto 4 está dentro del aceite. Por lo tanto, entre el punto 3 y el punto 4 hay una superficie equipotencial. Por lo tanto, la presión en 3 y la presión en 4 son la misma. ¿Ok? Eso es muy importante. Y si usted en esto no está claro, pues trate de llegar al punto 4. Tendrá que subir por este líquido y volverá a bajar la misma cantidad por este líquido. Es decir, restará esta presión y después sumará esta presión, de forma tal que se anulará. ¿Ok? Hay una superficie equipotencial. Para seguir entonces ya estando en 4 y conociendo la presión que hay en el punto 4, que es la misma que 2, la misma que 3, la misma que 4, conocida la presión en 4, repito, para llegar a A, pues lo único que hay que hacer es descender en el aceite. ¿Cuánto? ¿Qué altura? 1.52 metros. Y esto es lo que hemos expresado acá. Véanlo acá en la ecuación, sumando, introduzcan los valores, ahí están los valores, y pues este es el resultado. Esta es la presión que existe en el punto A. Presión de tipo relativa. Si ahora a mí me pidieran qué presión absoluta existe en el punto A, pues yo tendría que sumarle a esta presión relativa, sumarle la presión atmosférica y ya tendría la presión absoluta. Recuerden esa ecuación que es muy importante, que relaciona la presión, la presión absoluta con la presión relativa. Siempre la presión absoluta es la presión relativa más la presión atmosférica. ¿Ok? Como trabajo autónomo, pues les pido que resuelvan este ejercicio, que es muy interesante. Aquí vean cómo hay una combinación. Tenemos un recipiente, tenemos un líquido de recipiente que es agua. En el fondo del tanque de este recipiente, pues tenemos colocado un
manómetro metálico tipo Bourdon. Vean que está definido por LM, lectura manométrica. Se encuentra a 3 metros por debajo de la superficie libre del líquido, del agua en este caso. Después, en la parte superior del depósito hay aire, y en la zona del aire pues hay un orificio y se conecta un manómetro de tipo U, manómetro en U. Y ese manómetro en U pues está conectado o tiene mercurio, ¿ok? Su líquido manométrico es mercurio. Bien, ahí dan las dimensiones necesarias para el análisis y pues lo que les pido es que determine la lectura del manómetro metálico. Bien, aquí solamente voy a hacer una aclaración para ayudarlos. Aquí tenemos aire acá adentro, ¿verdad? Aquí tenemos aire acá adentro que está confinado. Este aire, como ya dijimos anteriormente, no tiene nada que ver con el aire que se encuentra acá afuera, el aire que se encuentra libre en la atmósfera. En esta zona el aire puede tener una presión absoluta, pero una presión mayor que la presión atmosférica, menor que la presión atmosférica, o puede tener la presión atmosférica, pero no sabemos, no se sabe a priori, a no ser que se dé un dato, que nos digan que la presión en ese punto tiene un valor determinado. Por lo tanto, es un error asumir una presión allá adentro. Por otro lado, si usted llega a este punto, por ejemplo, y usted quiere hacer una superficie equipotencial y poner un punto aquí, bueno, pues como que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de aire, como aquí adentro hay aire, y este es el punto importante, en cualquier punto que yo me pare acá adentro, la presión será la misma. Es decir, dentro del aire, a estas distancias tan cortas, no es necesario tener en cuenta el incremento o decremento de presión debido a un gas dentro de un recipiente, ¿ok? En dos puntos determinados donde se encuentra el gas. Por lo tanto, en cualquier zona, concluyo con esto, en cualquier zona acá adentro, la presión es la misma. En la zona donde está este gas, en este caso el aire, ¿ok? Bueno, pues espero que hayan disfrutado la clase. Esta es una clase, como les decía, también muy importante que se relaciona mucho con la clase anterior, con la conferencia anterior relacionada con presión. Esta de manometría, pues es, si se quiere, una aplicación práctica de los conceptos de presión y guarda mucha importancia para la práctica de la ingeniería hidráulica. Entonces, sin más, los saludo, deseándole buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Un saludo.